Estamos acostumbrados a ver las moléculas como si estas fueran planas, y eso puede hacernos pensar que las moléculas se mueven en un plano del espacio, pero no es así. Cuando los átomos se enlazan, cada uno tiene su propio volumen, y además, ellos deben acomodarse de tal manera que las repulsiones en lo que llamamos nubes electrónicas sean mínimas. Entonces eso puede hacer que se distribuyan en el espacio en los 3 planos. Entendiendo eso es como nos compete la estereoquímica. La definición formal es que se trata del estudio de la disposición que adoptan en el espacio los átomos de una molécula y el cómo afecta esto a las propiedades de la misma. Pero vamos paso a paso. Un concepto importante en estereoquímica es la quiralidad. Bien pues, la quiralidad es una propiedad de un objeto que no es superponible con su imagen especular, que es básicamente su reflejo. La no superposición indica que no coinciden, no son iguales. Por mucho que se gire y acomode, no coincidirán. Con esto podemos ver la quiralidad en nuestras manos y pies. La mano derecha y la mano izquierda son imágenes reflejadas una de la otra, pero no pueden superponerse. Podemos probarlo tratando entonces de usar un zapato izquierdo en el pie derecho o un guante derecho en la mano izquierda. Ahora, al contrario, cuando un objeto es superponible con su imagen especular, lo llamamos aquiral. Cuando extendemos el concepto de quiralidad a la química, se dice que las moléculas pueden ser quirales por causa de un centro quiral. Vamos, un centro quiral será un átomo tetraédrico, obvio, forma 4 enlaces, donde cada sustituyente es distinto. Las moléculas se mueven en los 3 planos, ¿cierto? Así que se entiende mejor si lo observamos. Así que vamos. Mira, esta es una molécula quiral. El del centro es un centro quiral que está unido a 1, 2, 3, 4 sustituyentes distintos, que están representados de diferente color. Si reflejamos esta molécula en el espejo, podemos reconocer su imagen especular. ¿Qué hace una molécula quiral? Sabemos que no es superponible, pero probamos. Primero, voilà, esta es la imagen especular. Si la giramos intentando superponerla, no nos damos cuenta que solo unos átomos coinciden mientras otros no lo harán, no importando los giros. Ahora, una molécula aquiral, con 2 sustituyentes iguales, y su imagen especular. Y voilà, esta es la imagen especular. Si giramos la molécula, nos damos cuenta que los átomos coinciden, por lo que son 2 modelos de la misma molécula. Los compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero con estructura distinta, los llamamos isómeros. Existen isómeros constitucionales y estereoisómeros. Los últimos difieren en la forma en que sus átomos se disponen en el espacio, pero de allí aún se dividen los isómeros cis y trans y los isómeros que contienen centros quirales. Los isómeros cis y trans, solo para recordar, reconocemos que los cis tienen los grupos al mismo lado y los trans lo tienen en lados opuestos. Esto por una rotación impedida, que puede ser por un doble enlace. Pero sigamos. Los isómeros con centros quirales aún se dividen en enantiómeros y diestereoisómeros. Con un centro quiral, una molécula existirá en forma de 2 estereoisómeros. Cuando sean imágenes especulares no superponibles, son llamados enantiómeros, y los diestereoisómeros no son ni superponibles ni imágenes especulares. Aquí surge un nuevo dilema. Al ser diferentes, será necesario identificarlos. Para ello se usa el sistema Kahn-Ingoli-Prelog, que contiene algunas reglas que permiten dar una notación llamada ROS que los identifique e indica la forma en la que se ordenan los grupos alrededor del centro quiral. Para esto necesitamos saber que R o rectus se mueve en sentido horario y S o sinester en sentido antihorario. Para saber el sentido se le da una prioridad a cada grupo alrededor del centro. Pero venga, veamos un ejemplo. Tenemos un estereoisómero del 2-butanol. Lo primero es que la prioridad la da al átomo directamente enlazado al carbón, que es el centro quiral. Generalmente en química orgánica, los centros quirales son carbonos, pero aún los átomos como el fósforo, nitrógeno y azufre son comunes como centro quiral. Tomarlo en cuenta. La prioridad de ese átomo se da según su número atómico. Obvio, entre más grande, más prioridad. Pero cuidado, que hay algo que cuidar.
Si el átomo enlazado directamente es el mismo que otro sustituyente, entonces se toman en cuenta los átomos que se unen. Lo siguiente es que el átomo de menor prioridad debe estar en la cuña entrecortada. Si lo estuviera, entonces final feliz. Se trazan las líneas según la prioridad de inmediato. Pero si no lo está, se realizarán dos movimientos. Primero un intercambio, el cual se hace entre el átomo de menor prioridad y el que está en la cuña entrecortada. Y después se trazan las flechas según las prioridades y según la dirección se da la notación, pero no se apresuren. Al hacer el intercambio, esta notación se cancelará y se otorgará la opuesta. Pero eso es todo. El otro movimiento se realiza con un giro. Se escoge un átomo como eje de rotación y se gira la molécula hasta que el hidrógeno o el átomo de menor prioridad está en la cuña entrecortada. Obvio, sin mover el eje de rotación. Y al final se trazan las flechas según la prioridad. Pero, cuidado. Se puede trazar las flechas pasando por 4, pero nunca por 3. Luego se da la notación sin ningún impedimento que debe coincidir con la del intercambio. Paréntesis. La pregunta que podría hacerse después de todas las reglas es ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué identificar los enantiómeros es necesario? Bueno, esto es fácil. A nivel bioquímico, nuestro cuerpo es capaz de reconocer un enantiómero del otro. Nuestro cuerpo, cuando encuentra una estructura capaz de poseer un tipo específico de enantiómero, va a reconocerlo y al otro no. Así existen moléculas capaces de curar o aliviar y su enantiómero es capaz de causar daño. Así los enantiómeros tienen diferentes respuestas en nuestra biología. Es por ello que se estudian los estereoisómeros de los fármacos antes de venderlos. Se cierra paréntesis. Ahora, aquí no termina, pues se pueden tener más de un centro quiral. Y entre más centros quirales, pues más estereoisómeros. Por ejemplo, tenemos el 3-cloro-2-butanol. Cuando existe más de 2 centros quirales, se aplica la fórmula 2 a la n para calcular el número de estereoisómeros y se utiliza un tipo diferente de proyección llamado Fisher para cada uno de los centros. Cada intersección representa un centro y cada centro dará una notación R o S. Se dibujan las proyecciones, primero dibujando la inicial con ambos sustituyentes de un solo lado y su imagen especular como la segunda. Y en la siguiente se alternan los sustituyentes y se traza su imagen especular. Luego se otorgan las prioridades de la forma ya conocida, se trazan las flechas y se da una notación. Pero, de nuevo, hay un inconveniente. Cuando el átomo de menor prioridad se encuentra en una línea horizontal, se cancela la notación y se otorga la opuesta. Finalmente, se identifican los enantiómeros y diastereoisómeros. Sería útil recordar que los que no son enantiómeros son diastereoisómeros. De los que son enantiómeros son eritro, los que tienen los sustituyentes de un solo lado, y treo, los que lo tienen del lado opuesto. Estamos hablando de los sustituyentes de mayor prioridad. Bien, ahora sí, aún más preparados. La estereoquímica se trata del estudio de la disposición que adoptan en el espacio los átomos de una molécula y el cómo afecta esto a las propiedades de la misma.